Pues en la mañana de hoy hemos trabajado con lo que es la presión, como ya ustedes vieron, y hemos estado socializando, para que ustedes vean que es un manómetro. Ustedes están viendo ahí dos manómetros, ya le puse uno de vacío y otro de presión positiva o manométrica. Exactamente. Entonces, ¿qué resulta con esto? Cuando nosotros hagamos la visita, nosotros no nos vamos a sorprender, ya sabemos lo que es un manómetro. Allá nadie pregunta, ¿y qué es eso? No, es lo que ustedes vieron aquí, ¿entendido? Exacto. Entonces el manómetro sirve para marcar la presión de un proceso determinado, tanto en los fluidos, que aún así tengan viscosidades diferentes, pero que le permiten a usted saber en el proceso cuál es la presión que se sigue operando en ese sistema. Recuerden que la presión está definida por la fuerza que ejerce a un cuerpo, a una masa determinada sobre un área específica. Entonces siempre es perpendicular al área al cual está siendo ejecutada la fuerza. Es importante señalar que en los fluidos, cuando se encuentran sometidos a contención, el caso, como le explicaba ahorita, de la piscina, tenemos diferentes niveles de presión. Los superficiales serán menores que los de fondo. Por tanto, una condición es que el ensayo que hicimos ahorita nos revela que en la medida que una persona está en una piscina y luego queda en la superficie, su presión sobre el cuerpo del agua será mucho menor a cuando él se encuentra en el fondo de la piscina, porque todo el fluido estará haciendo peso la parte inferior. En la parte inferior. En estos momentos vamos a también entender que ahorita, como les decía, tenemos el barómetro de Torricelli. Como lo que no habían llegado, se lo vamos a repetir para que sepan. El barómetro de Torricelli, ¿qué hace? Busca demostrar de que en un punto sobre la Tierra cambia la presión. ¿De quién? De la atmósfera. ¿Dónde? Ejercida sobre el cuerpo humano. En este caso, para eso él demostró tomando un recipiente con mercurio, teniendo una probeta para luego llenarla de mercurio y teniendo una regla de longitud 1 metro para que luego, cuando estuviera llena, se vaciara la probeta al contenedor de mercurio. Pero ¿qué resulta? Que cuando se hizo ese experimento, se procedió a observar de que el mercurio empezó a llenar al contenedor de mercurio. Y entonces no llegó a vaciarse por completo a la probeta, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué resulta? Que al no vaciarse por completo la probeta, quedó dividida. ¿En qué? En una parte que quedó arriba con aire y otra que quedó retenida con mercurio. El mercurio no siguió descendiendo. Ahora, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no siguió descendiendo? Por la siguiente razón. El contenedor de mercurio, al tener la cantidad que fue descendiendo de la probeta, ese contenedor llegó a un momento de que no podía seguir recibiendo más. ¿Y a qué se debió? A que en la parte superficial del mercurio había un elemento externo que impidió a que siguieran bajando la cantidad restante que quedaba en la probeta. Entonces, ¿cuál era ese efecto? El efecto de la atmósfera. La atmósfera en la superficie del mercurio, en el contenedor, empezó a surtir su efecto y empezó a presurizar a la superficie. Entonces, ¿qué hacía la superficie? Mientras sentía esa presión, ¿qué generaba? Que se devolviera entonces el mercurio otra vez hacia el interior de la probeta. Entonces hubo un equilibrio donde que la fuerza ejercida por el gas, que es el aire, sobre la superficie del contenedor hacía que no bajara más y se quedó a un nivel determinado. Y en el laboratorio, Torricelli entonces empezó a crear mediciones. Recuerden que yo le había dicho que utilizó una regla que estaba dividida en 1000 unidades, que serían milímetros. Entonces, milimétricamente empezó a medir, y cuando midió en el lugar donde se hizo la prueba, se pudo tener un valor que fue el que correspondía al nivel en la Tierra que se encontrara su altitud con respecto al nivel del mar. Midieron entonces y llegaron a un número que fue de correspondencia de 750
o 760, que eso va a cambiar dependiendo de la altitud donde se encuentre. En ese caso, los 750 se correspondió para un video que vamos a ver a continuación, que le va a permitir a ustedes comprender más lo que estaba explicando. ¿Por qué? Porque ese laboratorio, y a la referencia que estamos haciendo de ese video, ese profesor estuvo en un lugar donde su altitud era diferente a cuál, al lugar como podía ser República Dominicana, que tenemos una medida que si aquí lo hubiésemos hecho en este laboratorio, nos hubiera dado 760. Mientras tanto, en aquel lugar fue 750. Entonces, a continuación, nosotros estaríamos viendo ese video para fortalecer las competencias de entender lo que la presión nos ofrece en este momento. Pero lo importante es que eso le deja dicho que cuando existe presión, pueden ser medidas bajo diferentes mecanismos. Ese mecanismo de medir esa presión, que en ese caso se aplica para los gases y en este caso es con relación al aire, nos da a nosotros una indicación de que los gases ejercen presión sobre qué, sobre superficie. ¿Entendido? Por esa razón, nosotros bajo ese criterio tenemos que tener en cuenta de que también elementos como manómetros, que son aquellos como ese que ustedes están viendo aquí, tienen una característica de medir en un sentido, es porque el efecto a veces es positivo o a veces es negativo. No todos los manómetros miden con igual intensidad, miden con diferente intensidad y por tanto la proporción de la escala sería diferente. Y a esto voy, como ya ahorita ustedes respondieron, la sensibilidad de un manómetro, dependiendo del propósito, deberá estar íntimamente relacionada a lo que vaya a captarse. Por ejemplo, ese manómetro que ustedes ven ahí es un barómetro y está indicado ¿para qué? Para medir la presión atmosférica. Pero ¿qué resulta? Que hay otra forma como la que yo le expliqué con el mercurio, que también en el laboratorio se mide la presión atmosférica en el lugar. Y en ese caso, algo que debo decirle y que ya ustedes saben, que cuando se determina la presión tiene escala correspondiente que van a estar obedeciendo a los sistemas en el cual se esté midiendo. Existe un sistema que es el internacional, que da la presión como fundamento de el Pascal, el PA, y el otro que es la presión, que es PSI, diga, sobre pulgadas cuadradas. En ese caso es el sistema inglés. Más adelante usted va a tener la relación de presión, donde le va a permitir en determinado proceso de cálculo hacer las conversiones correspondientes. ¿Entendido? Entonces, para seguir abundando en esto, me gustaría que alguien más pudiera aportar de su experiencia y de lo que conoció esta mañana con relación a... Él decía ahorita de la pelota de béisbol. Sí, exactamente. Y lo vamos a socializar aquí. Exactamente. ¿Qué usted tiene que contar con respecto a eso? Bro. No, que el estadio de Colorado, por encontrarse muy por encima del nivel del mar, el comisionado de Grandes Ligas decidió frizar las pelotas antes de jugar béisbol con ellos, porque las pelotas botaban mucho, Salía mucho. O sea, tenía menos peso. Sí. Y por tanto el peso es una relación termodinámica que influye en un proceso determinado. En ese caso, el deporte. Usted es más viejo que yo en aquel tiempo. Déjame. Sí, yo soy más viejo que él. Los juegos de Colorado, profe, terminaban 15-2 y 16-2 y así. Ya no se ve un juego así en Colorado. Sí. ¿Quién más puede asociar alguna experiencia con relación al manómetro? Miren una cosa. Manómetro de vacío. Nosotros vamos a la destilería de Brugal y allá en el sistema, donde yo fui gerente por muchos años, existen manómetros de vacío. Y miren cómo surte el vacío su efecto para que ya lo vean a nivel de proceso industrial. Un cuerpo que esté hermético, que luego tú le hagas entrar producto líquido como melaza, que es la melaza diluida, se convierte en un vino que tiene grado de alcohol, pero que necesite. ¿Cuánto hay? Ah, ya sabe. Dígalo. 9.56. Eso quiere decir la dilución de la melaza con un tiempo de fermentación. Esa proporción se encuentra en la entrada de esa columna cerrada. Pero esa columna cerrada se pone y se le transmite energía. ¿Cuál es la energía que se le transmite? Vapor. Y el vapor se junta con el vino, mientras por debajo entra el producto, por arriba entra el otro producto. Entonces, el vapor entra por debajo y el vino entra por arriba.
Pero el sistema también tiene otro elemento adicional, y es que le extraen. Le extraen. Y como le extraen, no producto, pero sí le generan un vacío al volumen que queda como aire, entonces lo extraen. Y ese vacío, entonces, interactúa con la energía que el vapor suministra. Y mire cómo lo hace. Cuando le extraen en la atmósfera a esa columna cerrada, mientras le está entrando vino y vapor, la ebullición se va a dar mucho más rápida. Porque cuando se hace ebullición al vacío, no hay que llevar a 100 grados al producto líquido para que pueda hervir. No. Entonces, ¿por qué es efectivo el vacío? Porque le quita la presencia de la atmósfera y puede ebullir mucho más rápido. Cuando nosotros tenemos una olla, para salirnos del tema, pero sí vean una relación, donde tiene agua en la casa, encima de una estufa, con un termómetro nosotros medimos que el agua está a temperatura ambiente, pero después de temperatura ambiente, ella empieza a coger la caloría de la hornilla, y cuando llega entonces a 100 grados, ¿qué ustedes pueden observar? Que comienza a bullir. Que empieza a hervir, ¿verdad? Y cuando empieza a hervir, ¿qué empieza pasando? ¿Qué sigue pasando? Que se evapora. Y como se evapora, entonces eso ocurre cuando está la olla abierta. ¿Qué cantidad de energía necesita? Bueno, mucha para poder llevarlo a 100 grados. Pero yo le dije ahorita que la destilería de Brugal no es así. Ellos le extraen, tapando el producto, un cuerpo cerrado, y le generan extracción de atmósfera mediante una estrategia de una bomba de vacío. Hay un manómetro que mide esa cantidad de vacío, que debe ser el que ellos determinen para esos fines. Y cuando eso lo hacen, mientras el vapor va entrando, la energía que tiene el vapor, termodinámicamente hablando, ¿qué ustedes creen que puede hacer? ¿Que hierva? Sí. ¿Y cómo? ¿A 100 grados? Se llama A 100 grados. Habría que ver. A 100 grados. Con el vapor. Yo pienso que menor temperatura. Ella piensa que a menor temperatura. ¿Por qué? No llega a 100, ¿verdad que no? No. ¿Por qué? Porque tiene la presencia del vacío, no tiene la presión de la atmósfera sobre el líquido. Favorece para que lo haga antes de 100 grados. Entonces, ¿qué? La energía que tú suministras, que en este caso no es la del gas en la hornilla como la olla, sino la que tiene el vapor en el proceso, hace de que ese vapor se aproveche de una manera más eficiente, porque esa energía se la transfiere al líquido, que es el vino. ¿De cuánto por ciento? 9.56. Entonces ese vino hierve rápidamente y se evapora. Y se evapora tratando de que la mayor efectividad del vapor lo haga en la temperatura menor para que pueda hacer el cambio. Ese cambio lo va a hacer antes de llegar a 100 grados. ¿Entendido? Hay que tomar en cuenta que ese fluido que se encuentra en ese tanque hermético, en esa columna, no es 100% melaza con la caña, sino que ahí se encuentran sedimentados a medida que se van depositando el fluido, cenizas y lodos, que luego en esos procesos son utilizados como fertilizantes y otra cosa para utilizarlo para generar energía. Entonces eso también puede influir en la cantidad de vapor que se suministra y el grado de caliente. Bien, entonces mira lo que ellos dicen. Que una vez que el producto hierve, cuando se evapora, el vapor se retiene y se manda a otro sitio. Y cuando se manda a otro sitio, ¿usted sabe lo que se va obteniendo de ese vapor? El alcohol. Y lo que ella dijo que se manda a otro sitio, que es lo que sobra, que es el vino que no se evapora, el que se queda, ese va a otro departamento, como una materia prima, que produce energía. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque ellos procesan ese producto, lo mandan a unos digestores y genera entonces un gas a través de una batería en un sistema cerrado. Ya más adelante ustedes van a ver de ese proceso, pero mientras tanto, eso que ella acaba de decir es que se separa. Entonces, cuando usted va a tener alcohol y lo quieren hacer de una manera eficiente, en la estrategia que hay de destilación, hay algunas que son abiertas, como la de la olla de la casa, destilería, sí, abierta, que es la columna, cuando tú le echas el vino, es abierta. Pero hay otras que son cerradas. ¿Para qué? Para gastar menos combustible. ¿Por qué? Porque mientras menos vapor caliente tú necesitas, menos combustible tú necesitas para producir vapor.
Entonces, desde que tú lo inyectas, ¿qué hace? Te pone a hervir el producto. ¿Por qué? Porque tú estás usando la estrategia de ponerle más. Más, no, la trampa es una palabra clave. ¿Cuál es? Más, para que no llegue a 100. Que para que no llegue a 100 de grado. Sí, para la ebullición. Exactamente. ¿Qué es el proceso? Tienen que añadir al proceso. ¿Qué ustedes tienen que hacer? Menos ¿De vapor. qué? Más vino y menos vapor. ¿De qué? No, porque cuando yo tengo la presión atmosférica obligado tengo que llegar a 100. Exactamente. Y mi mensaje en la mañana es... De vacío. dígalo 3 veces. Presión de vacío. Más fuerte, más fuerte. Enfócala ahora, bro. Otra vez. Profe, enfócala la Ahora, sonrisa. ¿cuántas veces yo le he hecho saber en este discurso que con la estrategia de aplicar vacío hierve más rápido el vino? ¿Cuántas veces yo le he dicho? 15 veces, profe. Muchas veces lo he dicho, ¿verdad que sí? Entonces, cuando yo doy el discurso, no sé en qué ustedes están pensando, pero yo le estaba diciendo, no es lo mismo de la olla en la casa, con la hornilla y la atmósfera presionando el líquido, a que cuando tú tienes el producto cerrado, entrando por un lado vino, por otro lado vapor, pero uso una estrategia de sacar la atmósfera de adentro del contenedor. Entonces, ¿qué estoy buscando? De que hierva a menos de 100. Y si yo estoy haciendo que rápidamente hierva, ¿qué estoy provocando? De que gaste menos combustible. Entonces mi mensaje hoy ha sido este, para que ustedes sepan que la presión de vacío, así como se habló, está presente en asuntos de procesos industriales. Recuerden que hay presión absoluta, que es la que va desde cero hasta el lugar más, hasta el punto más alto de un proceso. Hay otra que son manométricas, que es aquella que se mide a nivel del mar. ¿Y cómo sería eso? Bueno, los manómetros, cuando se construyen, ellos están midiendo, por ejemplo, en este caso, esa que está ahí, tiene un valor de 0, ¿verdad que sí? Sí. ¿Por qué? Porque él no está conectado a ninguna parte del sistema. Desde que yo conecte esa manguera a una parte del sistema, lo que el sistema haga, ella empieza a medirlo. Pero eso es desde el nivel del mar, el lugar donde nos encontremos, o el lugar del suelo donde estemos procesando. ¿Entendido? Entonces, en ese caso, ya tiene una calibración 0. Y por esa razón, en el vacío, por igual también, siempre va a estar partiendo de 0. Entonces, cuando ella se coloca en un proceso determinado, si es de succión, ¿qué ella va a empezar? A partir del lugar de donde lo encontremos, en el suelo, ella va a empezar a medir negativo. Y esta, si la colocamos a la salida de una bomba, desde el proceso en que empecemos nosotros a medir, ella va a empezar a medir desde 0 en adelante, presión positiva. Exactamente. Entonces los manómetros no todos son iguales, tienen propósitos específicos, tienen escalas proporcionales que van a permitir determinar la presión más sensible que el sistema pueda tener para los fines del lugar. Entonces, en este grupo de laboratorio, en la mañana de hoy, hemos tratado de darle lo que son los manómetros, sus aplicaciones y todo lo que son experiencias vinculadas. Adelante. Ay, pero ahora vamos a acabar el video. Bien. En la mañana de hoy estuvimos con el grupo de laboratorio de termodinámica de la Universidad Central del Este, donde cada uno de los participantes forma parte de la estrategia de la asignatura. Nosotros vamos a tener un viaje y ese viaje va a ser a un ingenio. Para eso todos deben tener Yo tengo todas mis cosas. su bota, deben tener su casco y voy a empezar a pedir el permiso para que ustedes vean presión. Presión de todo tipo la van a ver allá, tanto de agua, fluido, vapor y productos de proceso. Y las calderas también la van a ver. Exactamente. Entonces, esta práctica estará fundamentada en una visita que ustedes deberán cumplir con tener sus accesorios. Aquellos que no estén preparados para tales fines no gozarán del privilegio de los que ya hayan ido. Por tanto, deben tener sus botas, su casco, aunque fuera prestado por un momento, para poder entrar al sitio. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Gracias.